Sí, señor presidente. Siendo las 10:50 de la mañana, procedo con el llamado a lista. Mis gafas ahorita las subo. No, espere porque está ocupada la oficina. Albán Luis Alberto. Arias Erwin. Asprilla Inti. Burgos Jorge. Calle Andrés. Córdoba Nilton. Daza Juan Manuel. De Luque Alfredo. Díaz Elber. Estupiñán Gustavo. Gubertus Juanita. González Harry. Hoyo John Jairo con excusa. León Buenaventura. López José Daniel. Lorduy César Augusto. Lozada Juan Carlos. Matiz Adriana. Méndez Jorge. Navas Carlos Germán. Peinado Julián. Prada Álvaro Hernán. Pulido David. Restrepo Margarita. Reyes Juan Fernando. Pulido David. Contéstele a Pulido David. ¿Aló? Rivera Juan Carlos. Robledo Ángela María. Rodríguez Jaime. Rodríguez Eduard. Sánchez Óscar. Santos Gabriel. Tamayo Jorge Eliezer. Triana Julio César. Uzcategui José Jaime. Vallejo Gabriel. Vega Alejandro. Villamizar Óscar. Wills Juan Carlos. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Señora secretaria, sírvase a leer el orden del día. Sí, señor presidente. Lectura del orden del día. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera, Constitucional, Sesiones Ordinarias, Legislatura 2018-2019, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho. Orden del día, martes 7 de mayo del 2019, 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos en primer debate para discusión y votación. Primero, proyecto de acto legislativo número 081 del 2018 Cámara, 031 del 2018 Senado, por el cual se modifica el artículo 122 de la Constitución Política. 2. Proyecto de acto legislativo número 377 de 2019 Cámara, por el cual se modifica y adicionan los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia. 3. Proyecto de acto legislativo número 339 de 2019 Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 300, 305, 313, 315, 324, 341 y 346 de la Constitución Política de Colombia y se establece el presupuesto bienal para la Nación y las entidades territoriales. 4. Proyecto de ley número 169 de 2018 Cámara, 199 de 2018 Senado, por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se deroga expresamente normas de rango legal. 5. Proyecto de ley número 068 del 2018 Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las personerías en Colombia. 6. Proyecto de ley número 225 de 2018 Cámara, por medio del cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las comisarías de familia. 7. Proyecto de ley 190 de 2018 Cámara, por medio de la cual se establecen sanciones para algunas conductas contravencionales, su reincidencia y se dictan otras disposiciones. 8.
Proyecto de ley número 228 de 2018 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones. 9. Proyecto de ley número 353 del 2019 Cámara, por la cual se dictan disposiciones sobre prevención, declaración y sanción de las situaciones de conflictos de intereses. Tercero, anuncio de proyectos. 4. Lo que propongan los honorables representantes. Señor presidente, ha sido leído el orden del día y continuamos con quórum deliberatorio. Decretamos un receso de 10 minutos y volvemos a llamar a lista. Así se hará, señor presidente. Se ha decretado un receso, faltando 5 minutos para las 11, así que a las 11:05 volveremos a llamar a lista. ¿Qué hora es? Sí, señor presidente, luego del receso procedo con el llamado a lista, siendo las 11:49 de la mañana. Albano Urbano Luis Alberto. Arias Betancur Erwin. Asprilla Reyes Inti. Burgos Jorge Enrique. Calle Aguas Andrés David. Córdoba Manyoma Nilton. Daza Iguarán Juan Manuel. De Luque Zuleta Alfredo Rafael. Díaz Lozano Elber. Lo hago traer con policía. Burgos Jorge Enrique. Díaz Lozano Elber. Motilado. Estupiñán Calvache Hernán Gustavo. Gobertus Estrada Juanita. González García Harry. Hoyos García John Jairo con excusa. León León Buenaventura. López Jiménez José Daniel. Lorduy Maldonado César Augusto. Lozada Vargas Juan Carlos. Matiz Vargas Adriana. Méndez Hernández Jorge. Calle Aguas Andrés David. Navas Talero Carlos Germán. Peinado Ramírez Julián. Prada Álvaro Hernán. Pulido Novoa David Ernesto. Méndez Hernández Jorge. Pulido Novoa David Ernesto. Pero yo he visto el doctor Pulido, no está. Pulido Novoa David Ernesto. Restrepo Arango Margarita. León León Buenaventura. Córdoba Manyoma Nilton. González García Harry. Estupiñán Hernán Gustavo. López Jiménez José Daniel. Reyes Curi Juan Fernando. Rivera Peña Juan Carlos. Lorduy César Augusto. Ya está. Robledo Ángela María. Rodríguez Contreras Jaime. Rodríguez Eduardo David. Matiz Vargas Adriana Magali. Rodríguez ya está, Jaime. Sánchez León Oscar Hernán. Santos García Gabriel. Tamayo Marulanda Jorge Eliezer. Prada Álvaro Hernán. Peinado Ramírez Julián. Arias Betancur Erwin. Rivera Peña Juan Carlos.
Triana Quintero Julio César. Uzcategui Pastrana José Jaime. Vallejo Chufi Gabriel Jaime. Vega Pérez Alejandro. Villamizar Meneses Oscar Leonardo. Wills Juan Carlos. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha conformado quórum decisorio. ¿Aprueba la comisión el orden del día leído? Señor presidente, el orden del día ya fue leído, ha sido aprobado por la comisión. Primer punto del orden del día. Sí, señor presidente, primer punto. Proyecto de acto legislativo número 081 de 2018, Cámara 031 de 2018, Senado, por el cual se modifica el artículo 122 de la Constitución Política. Ahora Nancy Patricia Gutiérrez, ponente, los honorables representantes Gabriel Vallejo, coordinador, Erwin Arias, coordinador, Inti Raúl Asprilla, Adriana Magali Matiz, Juan Carlos Lozada, Alfredo Rafael de Luque, Carlos Germán Navas, Ángela María Robledo y Luis Alberto Albán. Proyecto publicado en la Gaceta 669 del 2018. Ponencia para primer debate, en segunda vuelta publicada en la Gaceta 262 del 2019. Señor presidente, para informarle a usted y a la comisión, este proyecto de acto legislativo está para segunda vuelta. En su primer debate, en la sesión anterior, se hicieron las discusiones y se quedó en la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia. Una moción de orden para la representante Robledo. Gracias, señor presidente. Lo primero hay que decirle que estamos citados desde las 10 de la mañana, hemos venido, entendemos que no es asunto suyo, pero hoy parece que vuelve y se desestructura el quórum. Yo pido verificación de quórum, señor presidente. Listo. Claro que sí, representante Robledo. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum. Sí, señor presidente. Ya llamo para la verificación del quórum. Albán Luis Alberto. Presente. Arias Erwin. Asprilla Inti. Burgos Jorge. Calle Andrés. Córdoba Nilton. Daza Juan Manuel. De Luque Alfredo, Díaz Elber, Estupiñán Gustavo, Gubertus Juanita, González Harry, Hoyo John Jairo con excusa, León Buenaventura, López José Daniel, Lorduy César Augusto, Lozada Juan Carlos, Matiz Adriana, Méndez Jorge, Navas Carlos Germán, Peinado Julián, Prada Álvaro Hernán, Pulido David, Restrepo Margarita, Reyes Juan Fernando, Rivera Juan Carlos, Robledo Ángela María, Rodríguez Jaime, Rodríguez Edward, Sánchez Oscar, Santos Gabriel, Tamayo Jorge Eliezer,
Triana Julio César, Uzcategui José Jaime, Vallejo Gabriel, Vega Alejandro, Villamizar Óscar, Wills Juan Carlos, Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado por un decisorio. Sírvase leer el informe, la proposición con la que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente. Proposición. Por las razones expuestas, nos permitimos rendir ponencia positiva y en consecuencia solicitamos a la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes dar primer debate en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo número 081 del 2018 Cámara, 031 del 2018 Senado, por el cual se modifica el artículo 122 de la Constitución Política en los términos presentados en el pliego de modificaciones. Ha sido leída, señor presidente, la proposición con que termina el informe de ponencia. Tiene el uso de la palabra la representante Ángela María Robledo. Gracias, señor presidente. Por recordar que este proyecto fue discutido a finales del año pasado en sesiones conjuntas de comisión en la primera vuelta, ¿cierto? Y hubo un enorme debate porque el espíritu de este proyecto recoge, si bien una intención del gobierno, también el espíritu de la consulta anticorrupción. Y por ello firmamos la ponencia. Sin embargo, sabemos que en Senado se está moviendo una iniciativa legislativa, no de reforma a la Constitución, que recoge muchas de las inquietudes que presentamos en el debate, tanto senadores como representantes de la Comisión Primera. Es por ello que anuncio que votaré negativamente esta iniciativa legislativa. Gracias, representante Robledo. Tiene el uso de la palabra la representante Juanita Gubertus por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Estimados colegas, la semana pasada dimos un debate sobre una de las proposiciones que habíamos presentado, en particular para garantizar que la declaración de bienes y de rentas, que hoy es totalmente pública, un ciudadano la puede pedir por derecho de petición, y que por vía del artículo como lo estamos aprobando está quedando que solo puede ser solicitada por órganos de control. Eso no es ni siquiera lo que yo creía originalmente, y es que quedáramos en la vuelta al bobo una reforma constitucional para estar donde estamos, sino que tristemente, estimados colegas, esto para mí fue información nueva, estamos retrocediendo. Es decir, un acto legislativo que quiere supuestamente hacer más transparencia, que los ciudadanos, los medios de comunicación puedan ejercer control, está retrocediendo. Ahora, hoy, un documento como la declaración de bienes y rentas que cualquier ciudadano puede pedir, ya no la podría pedir. Por vía de este acto legislativo, solo un órgano de control la podría pedir. Por eso yo les ruego que estudiemos esto con más juicio. La semana pasada se presentó una proposición, hay alternativas, cursa en el Senado de la República. Luego ustedes se acordarán, el semestre pasado tuvimos una discusión sobre un proyecto de ley mucho más detallado, que lo que hacía como resultado de la consulta anticorrupción era, frente a las críticas de que podía generarse riesgos de seguridad, que decían no, que tal los familiares estén en peligro de una extorsión, el proyecto entra en mucho más detalle y el texto dice qué documentos sí y qué no, protege a los familiares, establece tachas específicas sobre las cédulas, sobre el registro catastral, para poder decir que la información sea pública, que hagamos seguimiento a los bienes, pero proteger la seguridad. Yo les pido que hagamos una de dos cosas: o aplacemos este debate y más bien adoptemos en plenaria de Cámara el proyecto de ley que viene de Senado, que fue además el producto de un acuerdo entre los partidos luego de que nosotros participamos en las comisiones conjuntas, o que si vamos a aprobar este acto legislativo no cometamos el error de retroceder, porque lo peor sería que como resultado de esto ni siquiera nos quedemos donde estemos, sino que se diga con razón que la comisión de Cámara lo que hizo fue cerrar información que hoy es pública. Creo que con mala información suficiente no hemos dado este debate con todos los elementos que merece. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Juanita. Tiene el uso de la palabra el representante José Daniel López por 3 minutos.
Mucho más rápido, presidente. Este es un proyecto que ya tiene 4 debates encima, es el 5º debate y los tiempos son completamente apretados. Construyendo a partir de la intervención que hacía la representante Juanita Gobertus, lo que yo propongo es votemos positivamente el informe de ponencia, así lo haré yo al menos. Busquemos oportunidades para mejorar el articulado, al menos en 2 sentidos. Uno, sin duda no tendría ningún sentido que el resultado de este proyecto sea generar barreras que hoy no existen para el conocimiento por parte de la ciudadanía de la declaración de bienes e intereses. Corrijámoslo, pero en el articulado, y del mismo modo aseguremos el levantamiento de la reserva de la declaración de renta, que es el objeto del proyecto. Pero creo que con el ánimo de corregir algo que se puede corregir en este debate y en los venideros, no tendría ningún sentido hundir en un proyecto que ya tiene 4 debates encima, porque correríamos el riesgo de que el otro, estando la agenda legislativa en Senado y en Cámara tan apretado, también termine hundiéndose y nos quedemos sin el pan y sin el queso. Gracias, presidente. Gracias, doctor José Daniel López. Tiene el uso de la palabra el doctor Gabriel Vallejo, por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los miembros de la Comisión Primera, a los ciudadanos que nos acompañan, a los funcionarios de los diferentes ministerios. Yo creo que aquí hay que precisar varios aspectos. Lo primero es que este es un proyecto de origen del gobierno. Este fue uno de los primeros proyectos de actos legislativos que radicó el gobierno como una medida, digamos, anticorrupción, que, como lo decía el representante José Daniel López, el objetivo del proyecto no es la publicación de la declaración de renta, esto hay que precisarlo. El objetivo del proyecto es el levantamiento, digamos, son 2 objetivos fundamentales. El primero, que los funcionarios al momento de posesionarse y al momento de entrar en la administración pública entreguen la declaración de renta como un documento complementario a la declaración de bienes y rentas que hoy ya existe. Y lo segundo, efectivamente, es el levantamiento de la reserva de la declaración de renta, porque en Colombia la legislación es confusa, en el sentido de que las autoridades judiciales, las autoridades de control, a veces tienen dificultades al momento de pedir la declaración de renta, porque el estatuto tributario expresamente determina que la declaración de renta está sometida a reserva legal. Entonces, coincido con lo que dice el representante López. Creo que de no aprobar el proyecto hoy, este proyecto por tiempo se nos hunde, y creo que deberíamos continuar para el segundo debate en la segunda vuelta. Nosotros en el primer debate habíamos dado una discusión importante, habíamos enriquecido el proyecto, pero en el debate de la plenaria de la Cámara, pues tomamos unas modificaciones pues respetuosas de lo que decía la plenaria, incluso un poco en contra de lo que los ponentes habíamos propuesto, doctora Ángela. Pero lo que es cierto, y la invitación que le hago a mis compañeros de la Comisión Primera, es que votemos positivamente el informe de ponencia y el articulado de este proyecto de acto legislativo. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vallejo. Tiene el uso de la palabra el representante Triana por 3 minutos. El representante Arias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Mire, yo creo que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es tan importante y los colombianos esperan tanto de nosotros que sería un error garrafal renunciar a nuestra función como Comisión Primera de la Cámara. Esta es la segunda vuelta de un proyecto de acto legislativo y no podemos guiarnos que porque viene una iniciativa parecida y que viene del Senado y dejarnos imponer entonces los debates del Senado. Aquí se han hecho ya una vuelta completa, 2 en Cámara, 2 en Senado, en las comisiones primeras, y se ha modificado un texto de un acto legislativo propuesto por el gobierno. Yo no entiendo por qué hablan de que este proyecto está retrocediendo. No sé si estamos leyendo 2 textos diferentes. Este proyecto de acto legislativo lo que busca es levantar la reserva que hoy tienen las declaraciones de renta, pero además trae consigo un parágrafo o
obligación nueva, que era en la que tenía diferencias con el doctor Vallejo, y es que busca, que hoy no lo dice el artículo 122 de la Constitución, que aquellos particulares que ejerzan funciones públicas o administren bienes o recursos públicos también tengan la obligación de hacer y actualizar su declaración juramentada de bienes y rentas, que es un documento que no va a la DIAN, pero que sí debe ser presentado al inicio y al término de cada función y actualizado cada año. Y el otro documento del cual le levantamos la reserva es precisamente a la declaración de renta, que también será obligatorio para los particulares que ejerzan funciones públicas estar presentándola al inicio y al término de la función, o cuando autoridad o organismo de control, como lo mejoró un representante con una proposición, lo requiera. No estamos diciendo que solo lo deben presentar cuando un organismo de control lo exija, lo debe presentar al inicio de la función y al término de su función o su contratación, para que éste sea de conocimiento de ese ente que lo contrata, para el ente que está prestando el servicio, pero además para los organismos de control. Entonces yo veo que aquí le estamos adicionando, le estamos generando a este artículo 122 una mejoría. ¿Por qué no aprobarlo? Yo invito a esta comisión a que Tiene el uso de la palabra el representante Eduardo Rodríguez por 3 minutos. No, presidente, mire, de pronto cogiendo un poco la propuesta del doctor Daniel, que me parece que es muy viable, yo veo que puede ser también alternativa que nosotros miremos cómo hoy aprobamos y con un compromiso para que no o mejor, para que un compromiso de los ponentes y es mirar cuáles son las dudas y mejorar el proyecto, pero no dejemos hundir esta iniciativa, que me parece que es una iniciativa loable, una iniciativa que realmente nos va a permitir tener mayor transparencia, pero ante todo, queridos congresistas y queridos amigos, es un mensaje al país. No dejemos de darle este mensaje al país. Era eso, presidente, gracias. Gracias, representante Rodríguez. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, tiene el uso de la palabra el representante Inti Asprilla por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas veces en la vida parlamentaria uno se ve metido en este tipo de encrucijadas. La consulta anticorrupción que promovió la Alianza Verde buscaba que la declaración de renta fuera absolutamente pública. Y un gobierno timorato, en su apoyo, trata ahora de hacer un avance en la lucha anticorrupción. Yo hago parte de los ponentes, y entonces uno se ve, digamos, en esta encrucijada. Yo quisiera que se avanzara verdaderamente en la lucha contra la corrupción, volviendo verdaderamente pública la declaración de renta. Y el proyecto, que tiene un consenso de las mayorías de esta comisión y que está, digamos, promovido por el gobierno, lo que busca es un avance que yo considero mínimo. Y entonces uno tiene que tomar la decisión entre voto negativo, un avance que considero mínimo, sabiendo que en esta comisión pues todavía y en el Congreso no vemos claramente que puede haber un voto favorable al mandato clave de la consulta anticorrupción. Con mi reserva voy a votar positivamente la ponencia que yo mismo firmé. Creo, y se lo digo también al coordinador ponente, que para que este proyecto verdaderamente nos sintamos cómodos, pues tiene que hacer verdaderamente pública la declaración de renta. Eso es lo que queremos nosotros. Eso será objeto del debate. Nos preocupa también, y esa es otra de las encrucijadas que uno se ve, que el proyecto que se está tramitando por mensaje de urgencia va incluso más avanzado en la lucha contra la corrupción y es más efectivo que este que estamos aprobando acá. Entonces votaré un sí con reservas. Esperemos que en el debate logremos mejorar el proyecto y pues de todas maneras ahí presentaremos
en compañía de varios compañeros de la oposición, nuestras proposiciones para mejorarlo. Muchas gracias. Gracias, doctora Asprilla. Tiene el uso de la palabra el representante Albán por 3 minutos. Buen día. La verdad es que hay como una diferencia entre el objetivo publicado de la transparencia frente a los bienes y recursos y en el articulado como que de todas maneras cedemos a ese temor de superar el pasado y entonces queda uno como con una contradicción, porque si vota negativo está votando en contra de la transparencia, y si vota positivo, pues uno dice, hombre, nosotros queremos es mayor transparencia. Entonces yo digo que en el articulado miremos las proposiciones con el compromiso serio de tomarlas en cuenta para mejorar, porque es que de verdad, según la explicación, según lo que uno mira, el avance es ninguno. Un acto legislativo que no camina, sino como que se queda ahí en el enunciado y no en la práctica. Ya. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Llame a lista, señora secretaria. Sí, señor presidente, llamo a lista para la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia que solicita dar primer debate en segunda vuelta a este proyecto de acto legislativo. Albán Luis Alberto, vota sí. Arias Erwin, sí. Asprilla Inti, sí. Burgos Jorge, Calle Andrés, Córdoba Nilton, Daza Juan Manuel, sí. De Luque Alfredo, Díaz Elber, Estupiñán Gustavo, Gubertos Juanita, no. González Harry, Hoyo John Jairo, León Buenaventura, sí. López José Daniel, sí. Lorduy César Augusto, sí. Lozada Juan Carlos, Matiz Adriana, sí. Méndez Jorge, sí. Navas Carlos Germán, no. Peinado Julián, Prada Álvaro Hernán, sí. Pulido David, sí. Restrepo Margarita, sí. Reyes Juan Fernando, Rivera Juan Carlos, sí. Robledo Ángela María, no. Rodríguez Jaime, Rodríguez Eduard, sí. Sánchez Óscar, Santos Gabriel, sí. Tamayo Jorge Eliezer, Triana Julio César, sí. Uzcategui José Jaime, sí. Vallejo Gabriel, sí. Vega Alejandro, Villamizar Óscar, Wills Juan Carlos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Presidente, ¿puede usted cerrar la votación? Cierre la votación. Anuncie el resultado, señora secretaria. Señor presidente, han votado 21 honorables representantes, 19 por el sí y 3 por el no. En consecuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19. Tengo 22, 21. 22. Presidente, han votado 22, 19 por el sí y 3 por el no. Consecuencia, la proposición no ha alcanzado la mayoría absoluta. De acuerdo al informe y a la sentencia de la Corte, ha sido negada la proposición. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el siguiente. Proyecto de acto legislativo número 377 del 2019, Cámara,
por el cual se modifican y adicionan los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia. Autores los honorables representantes Juan David Telles Trujillo, Alejandro Carlos Chacón, Jorge Enrique Benedetti, Carlos Adolfo Ardila y otros. Ponente, el honorable representante José Jaime Uzcategui Pastrana. Proyecto publicado en la Gaceta 214 del 2018, ponencia para primer debate en la Gaceta 260 del 2019. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Señor presidente, ¿puedo? ¿Un minuto? Tiene el uso de la palabra el representante José Jaime Uzcategui. Gracias, presidente. Como ponente de este proyecto de ley, que tiene que ver con algunas modificaciones en el proceso de ascenso de los altos mandos militares, han surgido algunas inquietudes frente al proyecto y yo hago la proposición para que por favor aplacemos el proyecto hasta que podamos hacer un debate con todos los elementos que se requieren. Gracias, presidente. En consideración la solicitud de aplazamiento del representante Uzcategui, ¿lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes la proposición verbal del honorable representante José Jaime Uzcategui en su calidad de ponente. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. El siguiente punto. Proyecto de acto legislativo número 339 de 2019, Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 300, 315, 313, 305, 313, 315, 324, 341 y 346 de la Constitución Política de Colombia y se establece el presupuesto bienal para la Nación y las entidades territoriales. Autores los representantes Buenaventura León, Adriana Magali Matiz, Juan Carlos Will, Félix Alejandro Chica y otros. Ponente, el honorable representante Buenaventura León. Proyecto publicado en la Gaceta 159 de 2019, ponencia para primer debate en la Gaceta 260 de 2019. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Proposición con que termina el informe. No, Sírvase a leer la proposición con la que termina el informe de ponencia. Señor presidente, la proposición con que termina el informe de ponencia dice lo siguiente: con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicito a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate y aprobar el proyecto de acto legislativo número 339 de 2019, Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 300, 305, 313, 315, 324, 341 y 346 de la Constitución Política de Colombia y se establece el presupuesto bienal para la Nación y las entidades territoriales y el texto definitivo adjunto que se propone para primer debate. Cordialmente, Buenaventura León. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia. Tiene el uso de la palabra el doctor Buenaventura León por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Este proyecto de acto legislativo que pretende reformar la Constitución en varios artículos de nuestra Carta Política es de origen parlamentario y básicamente tiene un objetivo esencial. Hoy el presupuesto de rentas y gastos de los entes territoriales y de la nación tiene una vigencia de 1 año, tiene un principio de anualidad. La propuesta que se hace en este proyecto de acto legislativo es aumentar de 1 a 2 años cada presupuesto tanto de los entes territoriales como el presupuesto de la nación en su formulación y ejecución. ¿Qué busca? Primero, mejorar la calidad del gasto público. Segundo, favorecer y mejorar la distribución del presupuesto. Y tercero, una flexibilización en la ejecución de los recursos, tanto propios como de transferencias. Un ejemplo en materia de presupuestos bienales es el tema o los presupuestos de regalías. En este proyecto de acto legislativo se modifican 7 artículos de la Constitución Nacional. El artículo 300
el artículo 300 de la Constitución Nacional, el numeral quinto, sobre la expedición de normas orgánicas del presupuesto departamental, para que no sea anual sino bienal. Igualmente el numeral cuarto del artículo 305 de la Constitución Nacional dice relación con la presentación oportuna de los presupuestos departamentales por parte del gobierno departamental a las asambleas. El numeral quinto del artículo 313 sobre dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir bienalmente el presupuesto. Es decir, hemos tenido el cuidado de que cuando la Constitución habla de presupuesto anual, se hable de presupuesto bienal. El artículo 315, que dice relación con los presupuestos municipales. El artículo 324, sobre los presupuestos de las juntas administradoras locales. El artículo 341, sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, el artículo 346, sobre el presupuesto que presenta el gobierno al Congreso de la República. Hoy tenemos una problemática y una serie que consisten en una serie de barreras administrativas y legales que retardan el presupuesto. Y básicamente el problema hoy con la anualidad presupuestal, ¿qué le corresponde hacer al ordenador del gasto? Asignar la partida, contratar la partida, ejecutar la partida y pagar la partida si quiere cumplir estrictamente con lo que le ordena la Constitución y la ley, dentro de la misma vigencia. Por eso, y voy a traer aquí a colación dos ejemplos. El año entrante inician los nuevos gobernadores y alcaldes. En el primer semestre construyen el plan de desarrollo. Después viene la armonización presupuestal, que eso va por allá hasta el mes de septiembre. Un proceso de contratación dura entre 45, 60 o más días. Es decir, estarían contratando hacia noviembre o diciembre. Y si se quiere cumplir con la anualidad presupuestal de manera estricta, tendrían que ejecutar la obra y pagarla para no hacer uso de las excepciones presupuestales que hoy se están convirtiendo no en excepciones, sino en una generalidad. Otro ejemplo lo podríamos traer en los años electorales. Hoy tenemos, por supuesto, un excesivo uso de las excepciones de la anualidad. Yo quiero traer a colación aquí algunas normas del Estatuto de Presupuesto. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha. Los saldos de apropiación caducarán sin excepción. Otra disposición del Estatuto: tienen que ser ejecutados en el mismo año en que sea aprobado. Otra disposición: no se da la ejecución dentro del periodo del tiempo ya delimitado, esta autorización podrá ser anulada. El principio de anualidad no es un principio eficiente, no es un principio suficiente, es un principio que obliga a los ejecutores del presupuesto en muchas ocasiones a actuar contra el reloj, inclusive a hacer malabarismos jurídicos, malabarismos técnicos presupuestales, que podrían generar muchas faltas disciplinarias, fiscales. Sacrifica la inversión adecuada y oportuna. Voy a traer a colación algunos ejemplos. En el año 2013, con recursos del presupuesto general de la Nación, en el año 2013, se incumplió con la anualidad presupuestal en 33 billones de pesos. En el año 2016, 27 billones de pesos. En el año 2015, 24 billones de pesos. Traje a colación un ejemplo de dos departamentos, departamento de Sucre, departamento de Córdoba. En Sucre, en el año 2017, de 586.000 millones de pesos, que es el presupuesto, se dejó ejecutar 107.000 millones de pesos.
En el departamento de Córdoba, de 1.039.000 millones de pesos, se debe ejecutar 112 billones de pesos. Hoy, por supuesto, tenemos unas excepciones al principio de la anualidad, que son las reservas de apropiación, los pasivos exigibles, las vigencias futuras, que están limitadas, por supuesto, las reservas de trámite de las cuentas por pagar. Otro de los argumentos para este proyecto de acto legislativo que debemos considerar también son las vicisitudes que se presentan en los procesos de contratación, como la fuerza mayor, la suspensión de los contratos, las prórrogas, que siempre generan una extensión en los términos. Si se presenta el principio de la anualidad y si el ejecutor del presupuesto lo cumple a cabalidad, generaríamos obras inconclusas o buscamos la excepción al principio de la anualidad. Creemos que con la bienalidad se va a mejorar la ejecución de proyectos de inversión, se va a mejorar la calidad del gasto público, se va a disminuir la figura de las excepciones que hoy se convierten en un tema general y no excepcional. Pues no resulta eficiente el presupuesto presupuestal donde los dineros quedan en saldos de tesorería o en superávit, habiendo tantas necesidades insatisfechas de la comunidad. Por eso, hoy queremos invitar a los compañeros a que nos acompañen con su voto en esta propuesta de bienalidad de los presupuestos tanto de los entes territoriales como de la nación. Esto es un acto legislativo, por supuesto hoy su primer debate requerirá de 2 vueltas, primer debate de 8 debates. A título de conclusión, indudablemente que la bienalidad va a reducir de trámites administrativos, va a mejorar la ejecución de los proyectos de inversión, va a mejorar la calidad del gasto público, vamos a tener una mejor y mayor distribución del presupuesto público, vamos a disminuir la figura de las vigencias futuras y vamos a tener con los presupuestos bienales una mayor garantía y tranquilidad para que los gobiernos nacional y territorial puedan planear e invertir con todos los términos y menos riesgos sus recursos para la ejecución de los programas y proyectos de inversión del gasto público. Yo dejo ahí, presidente y honorables compañeros, esta pequeña sustentación frente a este proyecto de acto legislativo de origen parlamentario. Gracias, presidente. Gracias, doctor Buenaventura. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar. Tiene el uso de la palabra el doctor Elber Díaz. Gracias, señor presidente. Este proyecto que busca pasar los presupuestos del orden departamental de anual a bienal, es decir, pasar de 1 año a 2 años. Tengo dudas al respecto. Dudas toda vez que generalmente pues los presupuestos han venido siendo anuales con anualidad. Existe precisamente unos principios que están bajo el decreto 111 que hoy está vigente. En este proyecto no veo que toquen el decreto 111. Personalmente pienso que el tema de los presupuestos es mejor anualmente, no bienalmente. Toda vez que las condiciones de un año a otro pueden cambiar, se pueden modificar. Bueno, alguien me diría, es que existen precisamente las modificaciones del presupuesto. Pero yo todavía no encuentro la razón fundamental para poder
pensar en que los presupuestos sean bienales en los departamentos de este país. Con el propósito de que el proyecto pueda salir adelante, pues vamos a acompañarlo, y en la medida de que este proyecto vaya haciendo su trámite, pues obviamente vamos a tratar de comprender realmente las razones que se han expuesto. Yo a estas razones que se han expuesto por el ponente de este proyecto, la verdad no lo encuentro como sustancial, como importante para poder de alguna manera acompañarlo hasta el final. Es por eso que pienso que podríamos mirarlo más a fondo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Elber Díaz. En consideración la proposición con la que termina y tiene la palabra la doctora Juanita Gobertos. 3 minutos. Gracias, señor presidente. Estimado doctor Boaventura, yo quisiera hacerle unas preguntas porque tengo todavía dudas del proyecto. Lo primero es que, por supuesto, comparto la importancia de ayudar a resolver el problema de rigidez del presupuesto. Me preocupa que no tengo claridad sobre por qué pasarlo a que sea bianual nos resuelve los problemas de rigidez, o si simplemente, digamos, volcamos la rigidez a 2 años en vez de 1. Lo segundo es que yo creo que nosotros en general, si miramos estándares comparados, somos un Congreso, y aquí lo hemos expresado todos, que tiene poco control sobre el presupuesto, o sea, que entra poco en el detalle desagregado. Casi que la máxima de la separación de poderes, de que no haya impuestos sin representación, nosotros difícilmente entramos realmente en ese rigor del detalle presupuestal, y deberíamos es avanzar en eso. Me preocupa que nos quitaría la competencia como Congreso, si lo entiendo bien, de analizar el presupuesto año a año, y ojalá en más detalle de lo que lo hacemos, que es supremamente general. Y lo tercero es que las recomendaciones de la Comisión de Gasto, hasta donde yo las entiendo, lo que sugieren es que pasemos a presupuestos plurianuales, pero digamos del conjunto del cuatrenio, en donde haya el espacio entre, digamos, el monto asegurado y el techo de gasto, para que pueda haber la posibilidad de acomodar nuevas necesidades y programas. Pero digamos que hay una planeación de más largo plazo, donde el Congreso no pierda participación año a año. Por esas dudas, en este momento, digamos, no le encuentro a el proyecto las virtudes suficientes para apoyarlo, pero me gustaría escucharlo sobre estas preguntas para ver si existe alguna manera de contribuir a mejorar el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Juanita. Tiene usted la palabra el doctor Navas. Doctor Navas, 2 minutos antes, quería manifestarles para que no se salgan, ya el Ministerio de Justicia pidió almuerzo para todos los asistentes para que alcancemos a debatir el punto número 4 en el orden del día, de suma importancia para la agenda nacional. Tiene el uso de la palabra el doctor Germán Navas por 3 minutos. Como me gusta la comida liviana, a mí un caldo de plumas y una sopa de algodón. Doctor Buenaventura, me parece interesante el punto que usted propone, y usted sabe muy bien mi ignorancia pública en materia de Hacienda, pero me parece interesante, si usted nos da puntos favorables a eso, qué beneficios habría, le aseguro que lo acompaño. Pero muéstrame las partes, porque Juanita tiene una posición, usted otra. Convénzame de que los puntos suyos son para... Entonces lo acompañaré de aquí en adelante, pero convénzame, muéstreme lo bueno del proyecto y cuente que si es bueno lo acompaño. Usted es un hombre que trabaja de verdad aquí. Gracias. Gracias, doctor Navas. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes. Entonces llamo a lista, señor presidente, para la votación. Albán Luis Alberto. Vota sí. Arias Erwin. Asprilla Inti. Burgos Jorge. Sí. Calle Andrés. Sí. Córdoba Nilton. Sí. Daza Juan Manuel. De Luque Alfredo.
Sí. Díaz Elber, no. Estupiñán Gustavo. Gubertus Juanita, no. González Harry. Hoyo John Jairo con excusa. León Buenaventura, sí. López José Daniel, no. Lorduy César Augusto, no. Lozada Juan Carlos. Matiz Adriana. Méndez Jorge. Navas Carlos Germán, sí. Peinado Julián. Prada Álvaro Hernán. Pulido David, no. Restrepo Margarita, sí. Reyes Juan Fernando. Rivera Juan Carlos. Robledo Ángela María. Rodríguez Jaime. Rodríguez Edward. ¿Cómo vota, honorable? Sí. Sánchez Oscar, sí. Santos Gabriel, sí. Tamayo Jorge Eliezer, sí. Triana Julio César. Uzcategui José Jaime, sí. Vallejo Gabriel, sí. Vega Alejandro. Villamizar Oscar, sí. Méndez Jorge, sí. ¿Quién llegó? Matiz Adriana Magali, sí. Wills Juan Carlos, sí. Daza Juan Manuel, sí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Puede cerrar la votación? Cierra la votación, anuncio el resultado, señora secretaria. Presidente, han votado 24 honorables representantes, 19 por el sí y 5 por el no. En consecuencia, la proposición con que termina el informe de ponencia ha sido aprobado en primer debate, primera vuelta. Articulado, señora secretaria. Señor presidente, este proyecto consta de 8 artículos, incluida la vigencia. Tenemos proposiciones. ¿A qué artículos? No nos han radicado en la Secretaría ninguna proposición. Pero no están en la Secretaría, señor honorable representante. El doctor José Daniel va a radicar unas proposiciones que dejará como constancia. Así que en ese orden de ideas, señor presidente, y no habiendo proposiciones, puede usted someter a consideración y votación el articulado como viene en la ponencia. En consideración el articulado como viene en la ponencia, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Lo aprueba la comisión. Llamo lista, señor presidente, toda vez que no hay unanimidad en la comisión. Albán Luis Alberto, sí. Arias Erwin. Asprilla Inti. Burgos Jorge, sí. Calle Andrés. Córdoba Nilton. Díaz Daza Juan Manuel, sí. De Luque Alfredo. Díaz Elber, no. Estupiñán Gustavo, sí. Gubertus Juanita, no. González Harry. Hoyo John Jairo con excusa. León Buenaventura, sí. López José Daniel, sí. Lorduy César Augusto, sí. Lozada Juan Carlos. Matiz Adriana, sí. Méndez Jorge, sí. Navas Carlos Germán, sí. Peinado Julián. López José Daniel vota que votó sí, vota no. ¿Vota no, honorable? Vota no. Peinado Julián. Prada Álvaro Hernán. Pulido David, no. Restrepo Margarita. Reyes Juan Fernando. Rivera Juan Carlos, sí. Robledo Ángela María. Rodríguez Jaime. Rodríguez Edward, sí. Sánchez Oscar,
Sí. Santos Gabriel. Sí. Sí. Tamayo Jorge Eliezer. Sí. Triana Julio César. No. Uzcategui José Jaime. Sí. Vallejo Gabriel. Sí. Vega Alejandro. Sí. Villamizar Oscar Leonardo. Sí. Sí, lo votan. Wills Juan Carlos. Adriana. Sí. Adriana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puede usted cerrar la votación? Cierra la votación, anuncie el resultado. Señor presidente, han votado 24 honorables representantes, 19 por el sí y 5 por el no. En consecuencia, el articulado ha sido aprobado tal como viene en la ponencia. Título y pregunta, señora secretaria. Sí, señor presidente, el título, por medio del cual se modifican los artículos 300, 305, 313, 315, 324, 341 y 346 de la Constitución Política de Colombia y se establece el presupuesto bienal para la Nación y las entidades territoriales. Ha sido leído el título como fue presentado, señor presidente, en la ponencia, y pregunto a los integrantes de esta comisión por solicitud suya, señor presidente, si quieren que ese proyecto de acto legislativo pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en reforma constitucional. Llama lista, señora secretaria. Sí, señor presidente, llamo a lista para la votación del título y la pregunta. Albán Luis Alberto, vota sí. Arias Erwin. Asprilla Inti. Burgos Jorge, vota sí. Calle Andrés. Córdoba Nilton, sí. Daza Juan Manuel, sí. De Luque Alfredo. Díaz Elber, no. Estupiñán Gustavo, sí. Gubertus Juanita, no. González Harry, vota sí. Hoyo John Jairo con excusa. León Buenaventura. López José Daniel, no. Lord Dulce Augusto. Lozada Juan Carlos. Lozada Juan Carlos. Matiz Adriana. Lozada Juan Carlos, vota sí. Matiz Adriana. Méndez Jorge, sí. Navas Carlos Germán, sí. Peinado Julián. Prada Álvaro Hernán. Pulido David. Pulido David, no. Restrepo Margarita. Reyes Juan Fernando. Rivera Juan Carlos. Reyes, ¿cómo vota? Vota sí. Rivera Juan Carlos, sí. Robledo Ángela María. Rodríguez Jaime. Rodríguez Edward. Rodríguez Edward. Sánchez Oscar, sí. Santos Gabriel, sí. Tamayo Jorge Eliezer, sí. Triana Julio César, ¿cómo vota? Título y pregunta. Sí. Uzcategui José Jaime, sí. Vallejo Gabriel, sí. Rodríguez Edward, perdón, vota sí. Vega Alejandro, sí. Villamizar Oscar, sí. Wills Juan Carlos. Wills Juan Carlos. De Luque Alfredo. ¿Dónde está De Luque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De Luque Alfredo, vota sí. 24, ¿sí? Will Juan Carlos, vota como honorable, vota sí. 1, 2, 3. Cierra la votación, anuncie el resultado, señora secretaria. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí. Señor presidente, han votado 26 honorables representantes, 22 por el sí, 4 por el no. En consecuencia, el título y la pregunta
han sido aprobados. Ponente, señor presidente. El mismo, señora secretaria. Así será, señor presidente. Ponente, el representante Buenaventura León, que venía como ponente en primer debate, primera vuelta. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día, señor presidente, es el siguiente. Proyecto de ley número 169 del 2018, Cámara 199 del 2018, Senado, por medio de la cual se adopta la figura de depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se deroga expresamente normas de rango legal. Autores, el ministro de Justicia y del Derecho, doctor Enrique Gil Botero, los honorables senadores Andrés Felipe García Zucardi, Carlos Alberto Baena, Roosevelt Rodríguez, Carlos Eduardo Enríquez Maya y Miguel Ángel Pinto. Ponente, los honorables representantes Adriana Magali Matiz, coordinadora, Gabriel Jaime Vallejo, coordinador, Óscar Hernán Sánchez, José Daniel López, John Jairo Hoyos, Juanita María Huertes y Luis Alberto Albán. El texto aprobado en la plenaria del Senado se encuentra publicado en la Gaceta 743 del 2018. Ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara en la Gaceta 236 del 2019. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Señora secretaria, lea la proposición con la que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente. La proposición dice de la siguiente manera: por las razones anteriores expresadas, proponemos a la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes dar debate al proyecto de ley número 169 de 2018, Cámara 199 de 2018, Senado, por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se deroga expresamente normas de rango legal de conformidad con lo expuesto en el pliego de modificaciones. Cordialmente, Adriana Magali Matiz, Gabriel Jaime Vallejo, Óscar Hernán Sánchez, José Daniel López, John Jairo Hoyos, Juanita María Huertes y Luis Alberto Albán. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la representante Adriana Matiz por 10 minutos. Le pedimos a los asesores, a los asistentes, que mientras almuercen guarden silencio, por favor, para poder escuchar la exposición de la doctora Matiz. 10 minutos, doctora Matiz. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Sin duda alguna, decirle a todos mis compañeros que este es un proyecto supremamente importante para brindar seguridad jurídica a todos los ciudadanos, y que es un proyecto que no se viene trabajando de hace un año, sino que es un proyecto que ha surtido varias etapas. Y yo, antes de entrar de fondo al tema del proyecto, sí quisiera advertirles que cualquier duda que se tenga en el trámite de este proyecto sobre una ley, esa ley será sacada de esta depuración normativa que se está llevando a cabo. Estamos totalmente receptivos a ese tema. Y quiero contarles que este proyecto de acto legislativo ha surtido varias etapas, y una primera etapa se surtió del año 2005 al año 2010, y en ese año 2005 se expidió la Directiva Presidencial 01 del 2005, en la cual básicamente lo que se pretendía era que se elaborara un inventario legal y reglamentario de cada uno de los sectores de la administración pública. Sin embargo, en esa etapa se tuvieron varias dificultades sobre todo por la gran cantidad de artículos que debían ser analizados por las personas que estaban conformando esa comisión, y por supuesto la ausencia de criterios unificados para realizar la depuración normativa. Una segunda etapa se llevó a cabo del año 2011 al año 2014, y en el año 2011 al 2014 básicamente lo que se determinó era que la depuración normativa se iba a realizar desde el 1886 hasta diciembre del año 2013, es decir, se iban a revisar todas las normas que habían sido expedidas en ese tiempo. Efectivamente se encontraron 5.500 normas, de las cuales se identificaron 950 normas que podían ser objeto de la depuración. Y volvemos al mismo problema que teníamos desde el año 2005, y era que no había un tema de unificación de criterios para poder realizar la depuración normativa. De ahí que surgiera un tercer ejercicio que se hizo del año 2015 al año 2018,
y aquí se consideró que esa depuración debía llevarse a cabo desde el año 1864. ¿Y por qué desde 1864, doctor Navas? Pues porque en ese año era que se había expedido el diario oficial y entonces desde ese año se tenía el registro normativo como tal hasta diciembre del año 2014, que es la fecha de corte de este proyecto de ley. Acá se construyó una metodología de depuración normativa en razón a un concepto que expidió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, donde claramente establecía cuáles iban a ser esos criterios de depuración normativa que se iban a tener en cuenta. Y en el primer semestre del año 2016 se llevó a cabo con 8 sectores de la administración y en el segundo semestre con otros 8 sectores. Y les hago este recuento histórico en aras a advertir que esto no es un proceso que se esté llevando a cabo hace un año, sino que desde el año 2005 se viene trabajando en este proyecto de ley que sin duda alguna le va a brindar mucha seguridad jurídica a nuestro país. Como resultado de ese proceso de depuración normativa, encontramos que las normas de carácter general expedidas desde 1864 hasta el 31 de diciembre del año 2014 eran de 72.633 normas de carácter general y abstracto. Y esas normas estaban divididas obviamente en decretos, en leyes y en actos legislativos. Y respecto de esas 72.636 normas, se determinó que 15.772 normas contaban con fuerza de ley y sobre esas 15.772 normas se empezó a realizar el proceso de depuración normativa. De estas se identificaron 11.317 normas que podían ser objeto del proceso de depuración normativa. Fue realizado el proyecto de ley, proyecto que se llevó al Senado de la República. En la plenaria del Senado, de esos 11.317 normas, tan solo fueron excluidas 2 normas, una norma que era un reconocimiento de honores al expresidente Guillermo León Valencia y que lo solicitó la senadora Paloma Valencia, y otra norma que tenía relación mejor con los tranvías y lo solicitó el doctor Gustavo Petro, de ahí que esas 2 normas fueron excluidas de esa depuración normativa, llegando a esta Cámara de Representantes el total de 11.315 normas para ser estudiadas por la Cámara de Representantes para el tema de depuración. Cuando iniciamos el estudio de estas normas, nuevamente se hizo un proceso de validación, y quiero decir que el proceso de validación primero que se llevó a cabo fue validado también por la Universidad del Rosario, y aquí en este segundo proceso de validación, entonces básicamente lo que evidenciamos y quisimos a raíz de lo que había pasado en el Senado de la República era sacar las normas que hacían mención a reconocimientos, a honores o a expresiones culturales que podían resultar de trascendencia nacional, y se tomó la decisión por solicitud también del presidente de sacar 628 normas que hacían mención a estos temas, es decir, que involucraban a personajes públicos, a municipios o expresiones culturales que tenían trascendencia nacional. Y además de eso, de acuerdo con la depuración que se hizo por cada uno de los sectores administrativos, pues también se excluyeron 20 normas más para llegar a esta Cámara de Representantes con 10.667 normas, que son las que hoy estamos discutiendo y que son objeto de depuración. En este proyecto valga la pena decir lo siguiente, que aquí hay dos criterios básicos o 2 figuras jurídicas básicas para llevar a cabo este proceso de depuración normativa. Uno es por pérdida de vigencia, y en ese caso del criterio de depuración por pérdida de vigencia, pues encontramos los 4 criterios de depuración que analizó el Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil y que determinó que eran por cumplimiento del objeto de la ley, por una derogatoria orgánica de esa ley, por no haber sido
adaptada como legislación permanente o sencillamente por vencimiento del término de vigencia de esa ley. Y ahí les traigo discriminado el número de normas que estamos depurando y que son por ese criterio o por cada uno de esos criterios. Y por derogatoria, que es la segunda figura jurídica, y en el tema de derogatoria encontramos básicamente dos criterios, que son el criterio de obsolescencia y por contradicción con el régimen constitucional. Todos estos criterios, vuelvo y lo reitero, criterios que fueron dados y fueron directrices del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil en un concepto del 2 de diciembre del año 2015. El número de normas, como lo dije anteriormente, acá les discrimino por cada uno de los criterios de depuración. También tenemos las normas que han sido depuradas por cada uno de los sectores que ustedes pueden apreciar en la presentación: Hacienda, Interior, Trabajo, reiterando una vez más que esto fue revisado por cada uno de los sectores en dos procesos de validación que se llevaron a cabo. Lo determinamos igualmente por cada uno de los temas que fueron objeto de depuración, las mismas 10.667 normas, temas generales por temas específicos también que fueron discriminadas cada una, y ustedes lo pueden apreciar claramente ahí en esa presentación. Este proyecto de ley tiene 10 artículos, y en esos artículos básicamente lo que se establece es en primer lugar el objeto para decidir la pérdida de vigencia integral del grupo del cuerpo normativo objeto de esa depuración normativa, pero también se establecen que son 10.059 normas que han perdido vigencia en el transcurso de todos estos años y 608 cuerpos normativos de rango legal que han sido derogados expresamente por otras normas. Y dejamos algo muy importante aquí en este proyecto de ley, y es el tema de la cultura de la legalidad. Y en este tema de la cultura de la legalidad se deja la obligatoriedad al Ministerio de Justicia y del Derecho que antes del 20 de julio de cada año deba publicar en el SUIN, el Sistema Único de Información Normativa de Juriscol, un listado de las normas que hayan sido derogadas, de las normas que hayan sido declaradas inconstitucionales, de las normas que hayan sido declaradas nulas y de aquellas normas que no hayan sido reglamentadas a pesar de existir un mandato legal donde se establece que debían ser reglamentadas. Un tema muy importante para mantener actualizado el sistema y además de eso, vuelvo y reitero, brindar información jurídica. Quise traerles algunos ejemplos de las normas que estamos derogando a través de este proyecto de ley. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 609 del año 1955, por el cual se prohíbe en el territorio nacional la importación o venta libre de revistas de literatura infantil que tiendan a distanciar de la realidad la mentalidad infantil sin enriquecer sólidamente su imaginación. El Decreto Legislativo 623 de 1955 que castiga con prisión de 1 a 3 años a quien firme una falsedad o calle la verdad ante un párroco, es una norma que también está siendo depurada en este presente proyecto. La Ley 48 de 1936 sobre vagos, maleantes y... 3 minutos adicionales para la representante Matiz. Presume vago a quien habitualmente y sin causa justificada no ejerza una ocupación u oficio lícito tolerado. Lo discutimos bastante para derogar esa norma, la Ley 55 de 1896, en la cual se dispone la construcción de lazaretos para aislar completamente a quienes padecen de lepra. Bueno, y otros ejemplos más que están aquí. Quiero contarles que este proyecto de ley fue un proyecto que se publicó en la página del Ministerio de Justicia, que se publicó igualmente en la página del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, que se realizó audiencia pública sobre el mismo en aras a escuchar a la gente y recibir todas las observaciones que tenía la ciudadanía en torno al tema, y reiterar una vez más
que cualquier inquietud que ustedes tengan en este listado de normas incluidas en el proyecto que está siendo objeto de depuración, pues será excluida del mismo, porque no queremos cometer ninguna imprecisión al respecto. Quiero darle la palabra aquí al doctor también, perdón, presidente, solicitarle la palabra para el doctor Gabriel Vallejo, quien también va a hacer una corta interpretación sobre el mismo proyecto de ley. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctora Matiz. Por supuesto, sus deseos son órdenes. Tiene el uso de la palabra en su calidad de coordinador ponente el representante Gabriel Vallejo por 5 minutos. Yo creo que me demoro 3 minutos, presidente. Digamos que la doctora Adriana resumió muy bien las razones y la importancia de este proyecto de ley. Para nadie es un secreto que en Colombia tenemos una excesiva producción normativa. Nosotros los abogados, doctor Germán, sí que se nos dificulta ese exceso de la producción normativa, y en un país en donde tenemos miles y miles de leyes, obviamente se genera en muchas ocasiones inseguridad jurídica. Yo creo que este proyecto de ley, que lo decía la doctora Matiz, lleva bastantes años el país tratando de simplificar, de armonizar nuestro ordenamiento jurídico, al menos desde el punto de vista legislativo. Pues yo creo que está llegando a un momento supremamente importante, y es esta hoy la Cámara de Representantes quien en el primer debate de lo que le corresponde a la Cámara, pues tenemos ese deber. Lo decía ahorita la doctora Matiz, para nadie entonces es un secreto el excesivo, la cantidad de normas que tiene Colombia. Este proyecto de ley debe generar una tranquilidad. Lo primero es que fueron 24 sectores del Estado colombiano quienes analizaron las poco más de 10.000 normas que van a ser derogadas expresamente, o aquellas que se les va a declarar su pérdida de vigencia. Por consiguiente, ese ejercicio, en mi opinión, es un ejercicio responsable. Lo segundo es que la comisión y el grupo de ponentes solicitamos al Ministerio de Justicia que publicáramos y le hiciéramos publicidad a este proyecto de ley, de tal manera que cualquier colombiano que tenga inquietudes sobre la derogación expresa de una norma o una pérdida de vigencia pudiera manifestarse. Y quedamos claro en algo, y lo decía la representante Matiz: cualquier colombiano que le manifestara a este Congreso, a esta comisión, a esta Cámara de Representantes, que tuviera duda acerca de la derogatoria, la retirábamos del grupo del listado normativo. Lo segundo, hicimos una audiencia pública en esta comisión, participaron gremios de la producción, participó la academia. Entonces, queridos colegas, no nos debe dar temor alguno de poderle entregar al país una depuración normativa que va a permitir sin duda alguna una mayor seguridad jurídica. Yo quiero rápidamente explicar el pliego de modificaciones que estamos presentando en este debate para que todos tengan tranquilidad. El primero de ellos es que estamos eliminando el artículo 9. Doctor José Daniel, usted en una de sus proposiciones se estaba refiriendo a este punto. Darle la tranquilidad que en el texto del pliego de modificaciones estamos eliminando el artículo 9, que hace referencia a la ley 89/1980, en cuanto a que el Senado solicitó que se excluyera por tener dudas con relación al tema que se reglamenta relacionado con resguardos indígenas. La otra propuesta es la eliminación del artículo 10, una solicitud que hacía el senador Gustavo Petro con relación al tema de tranvías. Igualmente, al existir esta duda que presentaba el senador Petro, se excluye del proyecto de ley la ley
129 de 1896. Y finalmente se modifica el artículo 11, hoy sería el artículo 9, adicionando las obligaciones que tienen no solamente la imprenta nacional, sino las demás entidades, de remitir al Ministerio de Justicia los textos de las leyes a fin de que el Ministerio pueda hacer la actualización permanente. Entonces, finalmente quiero decirles que esperamos que nos acompañen con este importante proyecto de ley que, insisto, va a generar una mayor seguridad jurídica en Colombia, y vamos a poder de hacer o haber generado un clima y una reglamentación con base en el análisis que se ha venido haciendo en los últimos años. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Vallejo. Tiene el uso de la palabra el representante Navas por 3 minutos. Mire, presidente, hace unos años, estando yo sentado aquí, a alguien se le ocurrió pedir la revocatoria de la ley 153 del 87 y la ley 53 porque le parecían muy viejas. Hombre, cuando una ley dura es porque es buena. Otro, para esa misma época, sostenía que había unos tipos penales que nunca se había sancionado, y yo decía, mire, si nunca sancionaron es porque la pena tuvo el efecto que se quería, era que intimidara. Ahí me dije, doctores, ¿para qué revocar una norma que ya cumplió su objetivo? Ella se revoca por sus estados de materia. Si yo dicto una norma en la cual conceda una cruz al doctor Triana y le dieron la cruz, ¿para qué revocar? El objeto ya se cumplió. Y dentro de los ejemplos que me traen acá es revocar leyes cuyo objeto se cumplió. Esa ley no requiere revocatoria. Si yo dicté una ley de honores y se cumplió, ¿por qué revocarla? A mí me perdonan, yo esto lo votaría conscientemente si pudiese revisar uno a uno lo que están revocando, porque el doctor Lorduy, entre 10.000 revocatorias, ¿cuántas podrán tener algún interés personal? En materia de tenencia de tierras y reglamentación de tierras, ustedes saben cuántas leyes hay ahí que ustedes no conocen, pero que están vigentes y que algún vivo las puede meter dentro del paquete. Yo no digo que la doctora Marisa tiene la mejor intención, pero yo tengo muchas dudas por lo que aquí se podría hacer. Porque si ahí me dicen que usted revisó esas 10.900, digo usted misma, pero aquí son 10.900, que incluso me parece ilógico que se revoque lo que ya de por sí está revocado porque cumplió su objetivo. Aquí dice, vigencia temporal. Ustedes revocan normas porque tenían vigencia temporal. Eso sobra. Ella se revocó sola porque cumplió su objetivo. Cuando son normas de carácter transitorio, que dice, regirá de tal fecha a tal fecha, ¿para qué revocarla si esa ya terminó? Digo, porque veo la forma en que se me presenta, tengo mis reservas, y así en este estado, perdóname mi señorita, yo no la votaría, porque usted no me puede decir que usted las leyó todas y la doctora también todas. Aquí hubo mucha mano. Y ahora, si usted me dice, doctora, que lo van a hacer gradualmente, que van a derogar día 10 por mes, yo tendría tiempo de revisar las 10 por mes. Pero si usted dice que revoque una ley que ya cumplió su objetivo, yo digo, no, yo no vine a perder mi tiempo, viceministra, porque si ya cumplió su objetivo, ¿para qué la voy a revocar? Y dentro del memo, en la que ustedes me mandan, me traen esos ejemplos, porque la desgracia mía es que yo no aprendí a leer como abogado, sino cuando ejercí el periodismo, entonces aprendí a leer entre líneas. El abogado lee lo que le interesa, el periodista lee todo e incluso lo que no le interesa. Gracias, doctor Navas. Tiene el uso de la palabra el representante José Daniel López. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto de ley que elimina 10.667 normas
por distintas razones, sea por obsolencia, sea por pérdida de vigencia, por derogatoria orgánica, por distintos motivos, pero yo, digamos, dado la magnitud de la decisión que acá se va a tomar y el número de normas de las que estamos hablando, yo quiero poner el acento principalmente es en el procedimiento que ha llevado a que los ponentes suscribamos este informe de ponencia y a que nos atrevamos a venir acá a proponerles la aprobación de este proyecto de ley. Quiero referirme a esto porque también entiendo que dado el volumen de normas, pues hay un acto de confianza en particular hacia el gobierno y hacia la labor técnica del Ministerio de Justicia en este tema. Lo primero es que este proceso que hoy culmina en este proyecto de ley no empezó en el gobierno Santos, empezó en el segundo gobierno del presidente Uribe, luego se continúa en los dos mandatos del presidente Juan Manuel Santos, y es el gobierno del presidente Duque el que termina el trámite con este proyecto de ley. Es un ejemplo, doctor Eduardo, de lo que uno puede hacer construyendo sobre lo construido, fíjese usted. La metodología del Ministerio de Justicia fue concertada con el Consejo de Estado, esto es importante anotarlo. Se hizo una tarea interinstitucional con las distintas dependencias del gobierno nacional para que cada ministerio y cada sector identificara esas normas. Eso pasó por un filtro de las oficinas jurídicas, tanto de ministerios como de entidades adscritas de todo el gobierno nacional. El Ministerio de Justicia aplica un nuevo filtro, hace públicas las normas, como lo decía el doctor Vallejo, permite que cualquier comentario que llegue no solo a un congresista, un ciudadano diciendo, oiga, pilas con la eliminación de esta norma, pues inmediatamente nos abstenemos de incluirla dentro de este paquete. Ya tuvo dos debates, compañeros, en el Senado, en la comisión primera y en la plenaria del Senado, y cuando los ponentes recibimos este encargo, doctora Adriana, ¿qué hicimos? Una audiencia pública que tuvo lugar en este recinto, y le solicitamos concepto a las principales facultades de derecho del país. De hecho, recibimos extemporáneamente, pero la recibimos, comentarios de la Universidad del Rosario, con algunos ajustes más que al listado de las normas, algunas propuestas de arreglos en la técnica jurídica del proyecto de ley, que derivan proposiciones que dejaré como constancia para que las tengamos en cuenta para la elaboración de la ponencia para cuarto debate, si es que acá aprobamos el proyecto de ley. Entonces hay toda una cadena, hay todo un procedimiento. 30 segundos, un minuto adicional para el doctor José Daniel López. Hay toda una cadena metodológica que ha sido pública permanentemente, que termina en este texto que hoy llega a consideración. Entonces, la tranquilidad que yo quiero darle a mis colegas es que acá hay tres gobiernos que han participado, todas las dependencias del gobierno nacional, una audiencia pública, solicitudes de concepto a las principales facultades de derecho del país. Entonces, dado el volumen de la información y de las normas que se ponen a consideración, de lo que puedo dar fe es que el procedimiento, la metodología, ha sido tan rigurosa y tan cuidadosa como sea posible. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor José Daniel López. Tiene el uso de la palabra la representante Juanita. Gracias, señor presidente. Seré muy breve porque la representante Matiz, el representante Vallejo, el representante López ya han entrado en mayor detalle. Yo quiero simplemente referirme a dos temas para dar tranquilidad frente a los puntos señalados por el representante Navas. Lo primero es que además del proceso que ya bien describió José Daniel, es importante señalar que no solamente autoridades gubernamentales ni solamente el Consejo de Estado participaron. Se vincularon a 16 universidades, es decir, frente a una queja legítima, y es si hay contrapartes dentro de sociedad civil que han estudiado este proyecto tan complejo y tan delicado, hubo realmente un involucramiento que yo creo que es modelo para otros proyectos de cómo la academia se puede vincular a estos procesos legislativos, y en ese sentido quiero destacar ese proceso. A mí personalmente, que como bien dice el doctor Navas, el universo de normas es tan grande, me da inmensa tranquilidad saber que 16 facultades de derecho que conocen a profundidad cada uno de estos campos han estudiado el universo de normas a derogar o a perder efectos jurídicos. El segundo es más un debate, doctor Navas, casi que digamos de tradición jurídico-constitucional.
yo comparto la importancia de una visión de seguridad jurídica sustantiva y por supuesto que defiendo que cuando una norma ha perdido sus efectos, ¿por qué el fetiche formalista de querer sacarlo del ordenamiento jurídico? Este es un proyecto que le apunta a la seguridad jurídica formal, no a la material, en la que tenemos que hacer muchísimo más, pero es un primer paso gigante, y es que siquiera sepamos cuál es realmente el universo de normas sin que tengamos discusiones sobre si la norma, porque perdió sus efectos, sigue o no vigente, hace parte del universo que entra dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, insisto, gracias a la participación de otras entidades como las universidades, y entendiendo que la seguridad jurídica formal es también un paso, aunque insuficiente, creo que es un proyecto de la mayor importancia que invito a todos los colegas a apoyar. Muchas gracias, señor presidente. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, tiene el uso de la palabra el representante Elber Díaz. Gracias, señor presidente. A mí me parece que este es un proyecto importante, toda vez que digamos que saca del ordenamiento jurídico 10.667 normas. Señor presidente, pero me gustaría que uno de los ponentes, cualquiera que sea, me explicara, doctora Matiz, usted me puede explicar qué sentido tiene de excluir normas, leyes y decretos que perdieron su vigencia. Si ya perdieron su vigencia, ¿cuál es el sentido? Desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es el sentido de eso? La viceministra nos puede ayudar en eso. Y hay otro grupo, aquí en la pérdida de vigencia hay 7.519 entre decretos y leyes. Y hay por vencimiento de término de vigencia 314. ¿Cuál es el sentido desde el punto de vista jurídico, repito, de meter estos decretos y estas leyes dentro de este proyecto? ¿No? Yo no le encuentro realmente una razón. Si son normas que perdieron su vigencia y si son normas que por vencimiento de término pues tampoco están vigentes. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Elber Díaz. Doctora Matiz, contésteme. Ya en el articulado anuncio que se va a cerrar la discusión sobre la proposición con la que termina el informe de ponencia. Queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia de que existe el quórum mayoritario en el recinto. Articulado, señora secretaria. Sí, señor presidente, este proyecto consta de... está la proposición. De 10 artículos, incluida la vigencia. Es muy extenso porque están relacionadas todas las normas que se van a depurar. Hay algunas proposiciones del honorable representante José Daniel López, quien es el exponente del proyecto y las ha dejado como constancias. Hay una proposición al artículo 1 que solamente cambia algunas palabras. Al artículo 2 quita un inciso y adiciona otro, y en el artículo 10 también hace una proposición. El representante José Daniel López manifiesta que las mismas las dejará como constancia. Así que no hay más proposiciones, señor presidente. Puede usted poner en consideración y votación el articulado como fue presentado en la ponencia. Tiene el uso de la palabra el representante César Lorduy. 2 minutos. No, presidente, gracias. Yo simplemente quería hacer un apunte que me parece importante. Cuando yo llegué a la Cámara, en el escritorio que me dijeron que era el que yo iba a ocupar, me encontré un libro. Fue exactamente este. Y mientras me arreglaba en la oficina, y al final se definía si esa era la mía o no era la mía, tuve la curiosidad de leerme el documento y quedé tan entusiasmado. Yo dije, ojalá Dios me permita la oportunidad de que mientras yo esté en el Congreso, esto lo hagamos. Porque este es un proyecto viejísimo, Juanita, arrancó en el año 2005. ¿Y por qué estoy tan entusiasmado con este proyecto?
porque una de las tantas cosas que uno reclama es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, entre otras, tiene como pilar el hecho de que uno sepa, el ciudadano sepa, que efectivamente la norma que está consultando le ofrece seguridad en cuanto a su vigencia. Y eso es supremamente importante. Y esa es la razón por la cual le pedimos a la señora ministra la vez pasada, y me permito recordárselo a la viceministra Juanita, que ojalá pudiéramos tener tranquila, todavía no te vamos a mandar para allá. Todavía no. Aquí hace más falta. Le pedimos que ojalá tengamos ese registro del Sistema Único de Información Normativa actualizado de manera permanente. La señora ministra se comprometió con eso, porque los ciudadanos, los abogados y absolutamente todos tenemos el derecho de consultar una fuente de información que por lo menos sea de autoridad. En estos momentos las fuentes de información que se utilizan para efectos normativos son supremamente diferentes. Yo sí ruego que ese sistema de información único normativo se actualice, se ponga al servicio de los ciudadanos y ojalá desde el punto de vista tecnológico sea tan adecuado que no se caiga a cada momento. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Lordi. Tiene el uso de la palabra el representante Harry González. Sí, pero quería aprovechar también para dar una constancia y es pedirle un favor a la ministra de Justicia, a la señora viceministra, bienvenida. Es que estaba mirando en la página web del ministerio y no veo un enlace que sea como visible sobre este proyecto de ley en particular. Ahí veo una vez de otro proyecto, pero no de este. Parece que sí tienen un enlace, pero seguramente es un poquito más difícil encontrarlo. Entonces yo le sugeriría respetuosamente, si es posible, que grandote diga ahí de aquí, de este debate, al último debate grande, que diga: si algún ciudadano en Colombia tiene observaciones sobre el proyecto de ley de derogatorias normativas, acá está el listado de las leyes, para ver si es cierto que, porque en audiencia vinieron 50 personas, pero esta cantidad de leyes, de pronto alguna ciudadano tiene interés en particular. Entonces, era esa la invitación. Gracias, presidente. Sí, esta comisión les solicita hacer una actualización de su software para que pueda ver la última versión. Tiene el uso de la palabra el representante Gabriel Vallejo para responder las dudas al representante Díaz. Lo primero es que deberíamos regalarle gafas a mi compañero Harry. Doctor Harry, aquí está en la primera página, en verde. Doctor Elber, para contestarle su pregunta sobre por qué se está, digamos, en el contenido del proyecto expresamente refiriéndose a normas que perdieron su vigencia. Yo creo que es un tema de armonizar finalmente el ordenamiento legal. Entiendo perfectamente lo que usted dice y por eso se habla de derogación y pérdida de vigencia. Pero sí nos pareció importante en la explicación y en el análisis que hicimos de darle un orden finalmente al ordenamiento. Los que somos abogados sabemos muchas veces cuando se hace referencia a leyes que pueden haber perdido su vigencia, pues definitivamente nos parece importante que de manera expresa se determine qué normas o han sido derogadas expresamente o han perdido la vigencia. Eso facilitaría a los ciudadanos, a los abogados, realizar el análisis de esas normas. Esa es la explicación, doctor Elber. Tiene el uso de la palabra el representante David Pulido. Gracias, señor presidente. Creo yo que en buena hora, y digo en buena hora porque este proyecto tiene una radicación de bastante tiempo, es necesario hacer esta depuración normativa, realmente para las entidades públicas del Estado, para los abogados, pero en general también para la ciudadanía. Es importante tener de presente realmente qué normas son las que tienen un efecto jurídico real y no efectos cuyos efectos son de difícil cumplimiento o ya han sido agotados. Había presentado una proposición, ya la había discutido con la viceministra, queda como constancia
y daré mi voto positivo apoyando este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. En consideración del articulado, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia que existe el quórum decisorio suficiente en el recinto. Título y pregunta, señora secretaria. El título, señor presidente, dice de la siguiente manera: por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se deroga expresamente normas de rango legal. Ha sido leído el título y pregunto a los integrantes de la Comisión Primera, por instrucción suya, señor presidente, si quieren que este proyecto de ley pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República. En consideración del título y la pregunta, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia igualmente que existe quórum decisorio. Ponentes los mismos que venían en el primer debate. Así será, señor presidente. Quedan notificados los ponentes de primer debate, doctora Adriana, doctor Vallejo y los demás que fueron en primer debate. Seguimos con el siguiente proyecto, honorables representantes. Le agradecemos a la señora viceministra de Justicia, Juanita López, que dar las gracias. Tiene el uso de la palabra, 2 minutos, la señora viceministra. Buenas tardes a todos y a todas aquí presentes. Un agradecimiento muy especial para la Comisión Primera, para ustedes, honorables representantes. Un agradecimiento especial, muy especial a la doctora Adriana Magali y al doctor Gabriel como coordinadores ponentes, a los demás ponentes, con quienes tuvimos un diálogo constructivo permanentemente para este debate. En efecto, como lo han explicado varios de ustedes, se ha hecho un trabajo desde hace muchos años para llegar a la conclusión de que este sería el universo a eliminar por parte del Congreso de la República. Esto lo que genera es el conocimiento y la confianza en las reglas, y en ese orden de ideas tendremos mayor seguridad jurídica gracias a ustedes, y además esto va a facilitar enormemente la interpretación de las autoridades. Muchas gracias de nuevo y vamos a ver cómo nos va en plenaria. Espero contar con todo el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Nos consta de su arduo esfuerzo para sacar este proyecto adelante. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el siguiente: proyecto de ley número 068/2018, Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las personerías en Colombia. Autores los representantes Hernán Sánchez, José Luis Correa, Hernán Gustavo Estupiñán, Rodrigo Arturo Rojas, Carlos Julio Bonilla. Ponente los representantes Oscar Sánchez, Julio César Triana, Adriana Magali Matiz, Oscar Leonardo Villamizar, Elber Díaz, Cintia Esprilla, Germán Navas y Luis Alberto Albán y Ángela María Robledo. Proyecto publicado en la Gaceta 668 del 2018, ponencia para primer debate en la Gaceta 923 del 2018. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Proposición con que termina el informe. ¿Sí va a ser la proposición con la que termina el informe de ponencia? Presidente, la proposición dice: con fundamento en las razones aquí expuestas, proponemos de manera respetuosa a los honorables representantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley 068 del 2018, Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las personerías en Colombia, suscrita por Oscar Sánchez, Julio César Triana, Adriana Magali Matiz, Oscar Leonardo Villamizar, Inti Raúl Esprilla. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia. Tiene el uso de la palabra el doctor Oscar Sánchez. 5 minutos. Gracias, presidente. No, este proyecto de ley que hemos venido trabajando con muchísima anterioridad, y por supuesto desde el año 2013 se han presentado proyectos para el fortalecimiento de las personerías en el país, en la parte administrativa y financiera. Hoy las personerías del país son las entidades que más funciones recaen en dichos funcionarios, en vista de que cada una de las entidades del orden departamental o nacional generan a nivel funcional delegación hacia estas instituciones. Y también sabemos que estas instituciones a nivel de los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta son las más débiles a nivel presupuestal y las más débiles a nivel de sus plantas de personal. Por eso siempre hemos buscado que estas entidades tengan un funcionamiento más adecuado a cada una de las responsabilidades que se tienen en provincia. Es la única entidad que permanece a nivel de control en cada uno de los 102 municipios del país. Por eso buscamos que en las personerías municipales de categoría
sexta y categoría quinta podamos con los presupuestos municipales participar más, 50 salarios mínimos legales vigentes que permitan que por lo menos estas personerías tengan, o su personero tenga una secretaria y un profesional que permita cumplir cabalmente con sus funciones. Sin ir tan lejos, el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 147 delega funciones en los personeros. La Ley 617 del 2000 delega funciones en los personeros de control fiscal y nunca se dan las herramientas. Buscamos nosotros que con este proyecto de ley estas personerías tengan un mejor desarrollo de sus funciones, haya un mejor control a nivel local y por supuesto a nivel de los derechos humanos, a nivel del Ministerio Público y por qué no en cada una de las procesos de víctimas de la violencia, que por esas personerías es que empieza la declaración de las personas víctimas del conflicto armado e inicia todo el proceso de tener reconocimiento en la nación. Señor presidente, por la primera del tiempo dejo la exposición ahí, les pido a los compañeros que podamos alimentar el proyecto, que es el primer debate que lleva, para que esas herramientas puedan llegar de manera efectiva a las personerías municipales y hacer la realidad de control desde el local. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, representante Sánchez. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes, con la constancia de que existe el quórum decisorio en el recinto. Articulado, señora secretaria. Señor presidente, este proyecto tiene 7 artículos, incluida la vigencia. Hay 3 proposiciones que han sido radicadas por el doctor Buenaventura León, Alfredo de Luque, y el ponente las acoge. La del doctor Buenaventura León es que en el artículo 4 le adiciona un inciso en el siguiente sentido: en ningún caso el valor de los salarios y de las prestaciones de los personeros podrá deducirse del presupuesto asignado para gastos, de que trata el artículo 10 de la Ley 617 del 2000. La del doctor Alfredo de Luque dice: en el artículo 5, modifíquese el inciso 4 del artículo 35 de la Ley 1551 del 2002, el cual quedará así. Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines a las funciones de las personerías se podrá realizar en las personerías municipales o distritales prácticas profesionales o laborales previa designación de su respectivo decano. Y en el artículo 6 dice: modifíquese el artículo 6 del proyecto por el cual se dictan disposiciones, quedará así. Artículo 6. De los cargos a los personeros municipales o distritales, en los encargos que hagan a los personeros municipales o distritales las autoridades nacionales y departamentales que no dispongan de dependencias en el respectivo municipio o distrito, deberán incluirse los recursos financieros, logísticos y o técnicos necesarios para el cumplimiento de los mismos. Han sido leídas las 3 proposiciones. El doctor Albán acaba de radicar una proposición, pero la deja como constancia. Tiene el uso de la palabra el representante Albán. 2 minutos. 30 segundos, no solo para decir eso. La proposición queda como constancia, confiando en el coordinador Óscar Sánchez que la estudie y la incluya. Pero en consideración el articulado con las proposiciones avaladas, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, por unanimidad de los asistentes, con las 3 proposiciones avaladas al artículo 4, al artículo 5 y al artículo 6. Título y pregunta, señora secretaria. Sí, presidente, el título es el siguiente. Ay, momentico, pues ¿qué hacemos? Título: por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las personerías en Colombia. Y pregunto a la comisión, por instrucciones suyas, señor presidente, si quieren que este proyecto de ley pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República. En consideración, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, el título y la pregunta. Ponentes: los mismos que venían en el primer debate. Así será, señor presidente, quedan notificados por estrado los ponentes que venían en primer debate, el doctor Oscar y demás. Anuncie proyecto, señora secretaria. Sí, señor presidente, anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión.
proyecto de acto legislativo número 377 del 2019 Cámara, por el cual se modifica y adiciona los artículos 173, 179 y 189 de la Constitución Política. El proyecto de ley número 225 de 2018 Cámara, por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de las comisarías de familia. El proyecto de ley número 228 de 2018 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones. El proyecto de ley 353 del 2019 Cámara, por la cual se dictan disposiciones sobre prevención, declaración y sanción de las situaciones de conflicto de intereses. Y el proyecto de ley, ¿cuál es el número suyo? ¿Qué número? El proyecto de ley número 287 de 2018 Cámara, por medio de la cual se establecen criterios y lineamientos transversales a la rama ejecutiva a nivel nacional y territorial de los particulares que cumplan funciones públicas y funciones administrativas sobre la racionalización de trámites, se ordena la implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana, se vuelven obligatorios los trámites en línea y las estampillas electrónicas, se faculta al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Ha sido leído, señor presidente, los proyectos que por instrucciones suyas se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Tiene el uso de la palabra el representante Harry González por 2 minutos. Presidente, respetuosamente y como constancia, la bancada del Partido Liberal le pide que incluya para la próxima sesión el acto legislativo número 377 del 2019 que modifica y adiciona los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política. Era el acto legislativo que estaba de segundo en el orden del día. ¿Ya fue anunciado? Gracias, presidente. Dios le pague. Se levanta la sesión. Antes del sablazo, por eso es que les digo que paren bolas y que no hagan ruido. Se levanta la sesión y se cita para el día de mañana a las 9 de la mañana. Así se hará, señor presidente. Se ha levantado la sesión siendo la 1:40 de la tarde y se ha convocado para mañana de control político y proyectos de ley.